the question that we all must answer La pregunta que todos debemos responder is not, no es is heaven and hell real? ¿es el cielo y el infierno real? That's not the question. Esa no es la pregunta. The question is not, is there really a God? La pregunta no es ¿hay un Dios? That's not the question. Esa no es la pregunta. The question that we should ask is not, is the Bible true? La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿es la Biblia real? The question we should ask is not, La pregunta tampoco es is there any meaning to this life? ¿habrá algún significado en esta vida? These are not the questions Estas no son las preguntas that we should ask. que deberíamos hacernos. The one question La única pregunta that we should ask que deberíamos hacer, is, man cada hombre will stand justified va a pararse justificado or will fall condemned o va a caer condenado for an eternity por una eternidad based on this one question. basado en esta pregunta. 2 weeks ago, Hace 2 semanas we began a series of evangelistic messages empezamos una serie de mensajes evangelísticos on the Jesus of the Gospels. en el Jesús de los Evangelios. Who is he ¿Quién es Él and why does he matter? y por qué importa? We did this in preparation Hicimos eso en preparación for 2 of the biggest and most holy days for Christians, para 2 de los días más grandes y más sagrados para los cristianos, which are Good Friday, que son el Viernes Santo, which we celebrated on Friday, lo cual lo celebramos este viernes que pasó, and today, y hoy, Resurrection que Sunday. es el Domingo de Resurrección. The first week of this series, La primera semana de esta serie we saw that Jesus vimos que Jesús is God in the flesh. es Dios en la carne. Last week, La semana pasada, in the second message of the en el series, segundo mensaje de la serie, we saw that Jesus is the true King. vimos que Jesús es el verdadero Rey. Today, Hoy, for Resurrection Sunday, para el Domingo de Resurrección, we will see vamos a ver that Jesus que Jesús is the risen Lord. es el Señor resucitado. He is the risen Lord. Él es el Señor resucitado. I'm going to ask that we all get on our feet Voy a pedir que todos nos pongamos de pie so that we might read the Word of God. para leer la palabra de Dios. Then we will pray, Luego vamos a orar and then everyone will be able to sit down y again. después todos van a poder sentarse de nuevo. And the word that we're going to read Y la palabra que vamos a leer is found in the book of Acts, se encuentra en el libro de Hechos, chapter 2 capítulo 2 and verse y 36. versículo 36. And we read in the name of the Father, Son, and Holy Y Spirit. la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Therefore, let all the house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Let's read that again. Therefore, let all the house of Israel know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Father, Padre, thank you for Jesus. gracias por Jesús. Thank you for his death. Gracias por su muerte. Thank you for his resurrection. Gracias por su resurrección. Through his death and resurrection, A través de su muerte y su resurrección, we receive forgiveness nosotros recibimos perdón and eternal life. y vida eterna. And I ask you, Lord, anoint us Y yo te pido, Señor, que nos unjas to preach this word para predicar esta palabra with your love con tu amor and your y authority. con tu autoridad. May Jesus be glorified. Que Jesús sea glorificado. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. It was a Thursday night Fue un jueves por la noche that Jesus que Jesús was betrayed by one of his own disciples, fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariot, Judas de Iscariote, with a kiss con un beso
the Son of Man, el Hijo del Hombre, was handed over and arrested by temple soldiers. fue entregado y arrestado por soldados del templo. After being falsely interrogated Después de ser interrogado falsamente and unjustly condemned y condenado injustamente to death a la muerte by the religious leaders of his day, por los líderes religiosos de su día, Jesus was beaten, Jesús fue golpeado, he was whipped, latigado and nailed to a cross y crucificado a una cruz, clavado a una cruz, by 9 a.m. on Friday. para las 9 de la mañana el viernes. He was crucified like a criminal Él fue crucificado como un criminal between two thieves. en medio de dos ladrones. He hung on that cross Él se colgó de esa cruz for 6 hours por 6 horas, while dying slowly mientras moría lentamente by asphyxiation. por asfixión. And with his last breaths, Y con sus últimos respiros, he declared Él declaró his mission was complete. que su misión fue completa. And he committed his spirit Y Él comendó su espíritu to his God and Father. a su Dios y Padre. At this very moment, En este momento, while darkness covered the land, mientras la oscuridad cubría la tierra, the earth trembled, la tierra tembló, the veil in the temple el velo en el templo, that served as a symbol que servía como un símbolo of the separation de la separación between a holy God and sinful humanity. entre un Dios santo y una humanidad pecaminosa. That veil was torn Ese velo fue rasgado from top to de bottom, arriba a abajo, and saints y los santos who had que died habían muerto came back to life volvieron a la vida and came out of their y tomb salieron de las tumbas and appeared to y people se le aparecieron a personas in the city of en Jerusalem. la ciudad de Jerusalén. Once Jesus' body Una vez que el cuerpo de Jesús was taken down from the cross, fue quitado de la cruz, it was covered with a tunic, fue cubierto con una túnica and he was placed inside of a borrowed y tomb. lo pusieron dentro de una tumba prestada. A stone was rolled over the entrance. Una piedra fue puesta en la entrada. A Roman seal was placed on the stone, Un sello romano fue puesto en esa roca and guards were placed in front of the tomb. y guardias fueron puestos frente a la tumba. While Satan and the religious leaders celebrated Mientras que Satanás y los líderes religiosos celebraban and breathed with relief y respiraban con alivio that they finally stopped this impostor, que finalmente habían parado a ese impostor, this false Messiah, ese Mesías falso, this Son of God, ese Hijo de Dios. while they were celebrating, Mientras ellos celebraban, Jesus' disciples los discípulos de Jesús were hiding estaban escondidos and grieving y lloraban the death of their true king, la muerte de su rey verdadero, the death of their mentor, la muerte de su mentor, the death of their master, la muerte de su maestro, the death of their friend. la muerte de su amigo. They grieved the rest of that Friday night. Ellos lloraron el resto de ese viernes en la noche. They grieved the rest of the next day, Ellos lloraron el resto del próximo día, Saturday, el sábado, and then Sunday morning, y luego el domingo por la mañana, with pain in their hearts. con dolor en su corazón. A few women Algunas mujeres decided to visit the tomb decidieron ir y visitar la tumba and anoint the body of Jesus y ungir el cuerpo de Jesús properly. apropiadamente. But when they arrived Pero cuando llegaron to the tomb, a esa tumba, things were not as they expected. las cosas no eran como ellas lo esperaban. There were no soldiers guarding the tomb. No habían soldados guardando la tumba. The stone that covered the entrance Esa piedra que había cubierto la entrada had been moved. había sido movida. And when they entered the Y tomb, cuando entraron a la tumba, the tomb of Jesus, la tumba de Jesús, his body was missing. su cuerpo no estaba. All that remained Todo lo que quedó was the fabric eran la tela that had covered his bleeding body. que había cubierto su cuerpo sangriento. It was folded. Estaban dobladas.
Then an angel appeared Luego un ángel se le apareció and spoke to the women. y le habló a las mujeres. And the appearance of this angel Y la aparición de este ángel, was like lightning, and his clothing as white as snow. su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. The angel said to the women, Y ese ángel le dijo a las mujeres, "Do not be afraid, for I know that you're looking for Jesus who has been crucified. no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. He is not here, for he has risen just as he said. No está aquí porque ha resucitado, como dijo. Come see the place where he was lying. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. And behold, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. And the women left the tomb quickly with fear and great joy and ran to report it to his disciples. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. And behold, Jesus met them and greeted them. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, And they came up and took hold of his feet and worshiped him. y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Then Jesus said to them, "Don't be afraid. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Go and take my word to my brethren to leave for Galilee, and there they will see me." Y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Now, when these women Ahora, cuando estas mujeres reported all this great news to the disciples, reportaron todas estas buenas nuevas a los discípulos, the disciples did not believe the women. ellos no le creyeron. Two of them Dos de ellos went to investigate fueron a investigar if the tomb was truly empty. a ver si era cierto que la tumba estaba vacía. Two of them Otros dos had already started making their way ya se habían ido toward another village a otra aldea called que se Emmaus. llamaba Emaús. One said Uno de ellos dijo that he wouldn't believe que él no le iba a creer that Jesus rose from the que dead Jesús se había levantado de entre los muertos unless he saw him for himself hasta que lo haya visto por sí mismo and touched his y wounds que hubiese tocado sus heridas that are in his que hands estaban en sus manos and on his side. y en su costado. The rest of the disciples El resto de los discípulos had gone back even to fishing se habían retornado aún a pescar at the sea. en el mar. And so Jesus began to appear Así que Jesús empezó a aparecérseles to his a disciples. sus discípulos. But he didn't appear spiritually. Pero él no le apareció espiritualmente. He did not appear to them in a dream. Él no se le apareció en un sueño. He did not appear to them in a vision Él no se le apareció en una visión or in a o en hallucination. una alucinación. Jesus did not appear as a ghost Jesús no apareció como un fantasma or as a spirit, o como un espíritu, but Jesus appeared to them sino que Jesús apareció physically, físicamente, bodily, corporalmente and y visibly. visiblemente. Sometimes Algunas veces he would appear to them él se le aparecía in a room where all the doors were locked. en una habitación donde todas las puertas estaban cerradas. Other times Otras veces he would appear to them él le aparecía a ellos on a road to walk with them. en un camino caminando con ellos. Other times Otras veces he would appear to them él le aparecía a ellos at the sea en el mar while they were fishing. mientras pescaban. He spent 40 days Él pasó 40 días gathering his disciples, reuniendo a sus discípulos and he appeared y se le apareció to over 500 different people a más de 500 personas before he ascended back into heaven antes de ascender al cielo from where he came. de donde él vino. And it was from these Y eyewitnesses, fue de estos testigos oculares, both men and women, ambos hombres y mujeres, young and old, jóvenes y ancianos, believers and skeptics. creyentes y escépticos. It was from this group of people Fue de todo este grupo de personas that the church was born. que la iglesia nació. Christianity spread El cristianismo se expandió and the gospel was proclaimed. y el evangelio fue proclamado.
tomado 2,000 years ago. a más de 2000 años atrás. I want you to know Yo quiero que sepan that the resurrection of Jesus que la resurrección de Jesús changed history forever. cambió a la historia para siempre. I want you to know Yo quiero que sepan that the resurrection of Jesus que la resurrección de Jesús is the cornerstone es la piedra angular of the Christian faith. de la fe cristiana. What I mean by that Lo que quiero decir con eso is that the historical fact es que el hecho histórico that Jesus rose from the dead de que Jesús se levantó de entre los muertos serves as the foundation sirve como la base for the Christian faith. para la fe cristiana. Because if Jesus did not rise from the dead, Porque si Jesús no resucitó, then number one, entonces número uno, he was a liar, él era un mentiroso, a lunatic, un lunático, an imposter, un impostor or a false Messiah. o un Mesías falso. If Jesus did not rise from the Si dead, Jesús no se levantó de entre los muertos, then he died like any other man, entonces él murió como cualquier otro ser humano and nothing was special about y him. no había nada especial acerca de He él. died like an ordinary human being. Él murió como un ser humano ordinario. If Jesus did not rise from the Si dead, Jesús no se levantó de entre los muertos, Christianity is a false religion, el cristianismo es una religión falsa and we are all still in our y sins, todos aún estamos en nuestro pecado, without the hope of salvation, sin esperanza de salvación, without the hope of eternal life, sin esperanza de vida and eterna without the hope of a future y sin esperanza de un futuro, of a resurrection from the dead. de una resurrección de entre los muertos. So the question Entonces la pregunta that each man in this place, que cada persona en este lugar, each woman in this place, cada hombre y cada mujer en este lugar, the question that we all must answer la pregunta que todos debemos responder is not, no es is heaven and hell real? ¿es el cielo y el infierno real? That's not the question. Esa no es la pregunta. The question is not, is there really a God? La pregunta no es ¿hay un Dios? That's not the question. Esa no es la pregunta. The question that we should ask is not, is the Bible true? La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿es la Biblia real? The question we should ask is not, La pregunta tampoco es is there any meaning to this life? ¿habrá algún significado en esta vida? These are not the questions Estas no son las preguntas that we should ask. que deberíamos hacernos. The one question La única pregunta that we should ask que deberíamos hacer is, did Jesus rise from the dead? es ¿se levantó Jesús de entre los muertos? Did Jesus rise from the Se dead? levantó Jesús de entre los muertos. Because if Jesus rose from the dead, Porque si Jesús se levantó de entre los muertos, physically, físicamente, bodily, corporalmente, visibly, visiblemente, then that means entonces eso significa that everything Jesus said que todo lo que Él dijo was true. era cierto. Everything that he said, Todo lo que dijo, everything that he said about sin, todo lo que dijo del pecado, everything he said about heaven, todo lo que dijo del cielo, everything he said about hell, todo lo que dijo del infierno, everything he said about forgiveness, todo lo que dijo del perdón, everything he said about salvation, todo lo que dijo de la salvación, everything he said about the Word of God, todo lo que dijo acerca de la palabra de Dios, everything he said about himself, todo lo que dijo acerca de sí mismo, that he was the way, que Él era el camino, that he was the truth, que Él era la verdad, that he was the que life, Él era la and vida that no one can come to the y que Father nadie puede ir al Padre unless it was through al him, menos que fuera a través de Él, that he was God in the flesh, que Él era Dios en la carne, that he is Lord. que Él es el Señor. If Jesus rose from the dead, Si Jesús se levantó de los muertos, then all these things are true. entonces todo esto es verdad. And each Y person cada persona one day un día will stand before God se va a parar delante de Dios and give an account to him y va a tener que darle una cuenta a Él for his life. por su vida. Each man Cada hombre will stand justified va a pararse justificado or will fall condemned o va a caer condenado for an eternity por una eternidad based on this one question. basado en esta pregunta. Did you believe ¿Creíste tú God's testimony el testimonio de Dios about Jesus? acerca de Jesús? And what did you do about ¿Y it? qué hiciste acerca de eso?
Did you believe what God said about Jesus? ¿Creíste tú lo que Dios dijo de That he Jesús? rose from the dead Que Él se levantó de los muertos as Lord. como Señor. And what did you do about it? ¿Y qué hiciste con esa información? Friends and family Amigos y familia who are listening que today, nos escuchan hoy, do you believe ¿crees tú that Jesus que Jesús is the Lord God es el Señor Dios and that he has risen from the y dead? que Él se ha levantado de los muertos? Do you believe that? ¿Lo crees? For those who don't believe that, Porque aquellos que no lo creen, I want to ask you one question. para aquellos que no lo creen, quiero hacerle una pregunta. Why? ¿Por qué? Why don't you believe? ¿Por qué no creen? What explanation? Una No, explicación. ¿qué? What explanation ¿Qué explicación can you give puedes dar to refute para refutar the overwhelming evidence la evidencia abrumadora for the resurrection of Jesus? para la resurrección de Jesús? What evidence do you have not to believe ¿Qué evidencia tiene para no creer that Jesus is Lord que Jesús es Señor and risen from the dead? y que resucitó de entre los muertos? Well, someone might say, Bueno, alguien puede decir, I don't believe in Jesus yo no creo en Jesús because I don't even think he was a historical person. porque ni siquiera creo que Él fue una persona histórica. If you believe that, Si tú crees eso, what is your evidence ¿cuál es tu evidencia for that belief? para esa creencia? Because they always want to tell Christians, Porque siempre le quieren decir a los cristianos, give us evidence da una evidencia for your faith in Christ. para tu fe en Cristo. What's your evidence ¿Cuál es tu evidencia to not believe para no that creer he is who he said he que is Él es quien Él dijo que and that es he has done what he said he would y do? que Él hizo lo que Él dijo que haría? I don't believe he's a historical person. Yo no creo que Él fue una persona histórica. What's your evidence? ¿Cuál es tu evidencia? For even atheists Porque aún los ateos and non-Christian historians and scholars, e historiadores que no son cristianos y los intelectuales, even they believe in a historical, literal Jesus. aún ellos creen en un Jesús histórico. Y literal. Someone else might say, Alguien más podrá decir, well, I don't believe Jesus died on the cross, bueno, yo no creo que Jesús murió en la cruz and therefore he never y resurrected. entonces Él nunca resucitó. If you believe Si this, crees eso, what is your evidence ¿cuál es tu evidencia for that belief? para esa creencia? For there are many historical and secular documents Porque hay muchos documentos históricos y seculares, apart from the New Testament records aparte de los récords del Nuevo Testamento, that affirm que afirman that a man named Jesus que un hombre llamado Jesús was crucified and killed fue crucificado y muerto under Pontius Pilate. bajo Poncio Pilato. Well, someone else might say, Bueno, alguien más podrá decir, well, I believe he was crucified, bueno, yo sí creo que Él fue crucificado, but he never died. pero Él nunca murió. He just fainted Él solamente se desmayó from all the blood that he lost. de toda esa sangre que perdió. And after he rested in the tomb, Y luego que descansó en la tumba, he was able to appear to his disciples Él pudo again. aparecérsele de nuevo a los discípulos. If you believe Si this, tú crees esto, what is your evidence ¿cuál es tu evidencia for that belief? para esa creencia? For historically speaking, Porque históricamente hablando, the Romans los romanos were experts eran expertos at killing their en victims matar a sus víctimas through crucifixion. a través de la crucifixión. And if they allowed someone to live, Y si ellos le permitían que alguien quedara vivo, it would cost them their life. le costaba a ellos su vida. And medically speaking, Y médicamente hablando, even if Jesus aun si Jesús would have survived the whipping, hubiese sobrevivido los látigos, he would have survived the aun nails si él hubiese sobrevivido los clavos through his hands and through his feet. a través de sus manos y sus pies, Even if he would have survived aun si hubiese sobrevivido the 6 hours on the cross, las 6 horas que duró en la cruz, asphyxiating, asfixiándose,
he could not have survived Él no pudo haber sobrevivido a spear la lanza put through his side que le entraron por su costado and into his heart. y entró a su corazón. The blood and water La sangre y el agua that flowed from his que side salió de su costado is evidence of that. es evidencia de esto. Someone else might say, Pero alguien más podrá decir, well, maybe bueno, tal vez his disciples stole the body sus discípulos se robaron el cuerpo and spread the lie y ellos expandieron la mentira that Jesus rose from the que dead Jesús se levantó de entre los muertos in order for them to start a new religion. para poder empezar una religión nueva. Because you know religion controls people, you Porque know tú that, sabes right? que la religión controla a la gente. If you believe Si this, tú crees esto, what is your ¿cuál evidence es tu evidencia for that belief? para esa creencia? Because the disciples, Porque los discípulos, they were afraid. ellos tenían miedo. They were scattered. Ellos fueron esparcidos. They were hiding. Ellos estaban escondidos. The tomb was sealed Esa tumba fue sellada and was guarded by Roman y soldiers. estaba siendo guardada por soldados romanos. The disciples Los discípulos did not have the means. no tenían los recursos, They did not have the motive. no tenían el motivo, They did not have an opportunity no tenían la oportunidad to steal the body. para robarse ese cuerpo. Okay. Here's another option. Bueno, aquí hay otra opción. Someone else might say, Alguien más puede decir, well, maybe bueno, tal vez the disciples imagined los discípulos se imaginaron and hallucinated y alucinaron that Jesus rose from the que dead. Jesús se levantó de entre los muertos. Maybe Tal vez the disciples saw the spirit of los Jesus discípulos vieron el espíritu de Jesús and not the real physical Jesus. y no el Jesús real y físico. My response is still the same. Mi respuesta es la misma. If you believe this, Si tú crees esto, what is your evidence? ¿cuál es tu evidencia? Because psychologically, Porque psicológicamente it is impossible es imposible for multiple people que múltiples to personas see the same exact hallucination. vean la misma alucinación. Also, También, if Jesus were a spirit, si Jesús fue un espíritu, how did he literally and physically ¿cómo pudo él literalmente y físicamente eat fish and bread comer pescado y pan with his con disciples sus discípulos before he went into heaven? antes de ascender al cielo? If he was a ghost Si él fue un or if fantasma it was an imagination, o si fue una imaginación, how could he offer them ¿cómo pudo él ofrecerle a ellos to allow them para permitirle a for ellos them to touch his body, que le tocara su cuerpo, put their hands in his wounds? que pongan sus manos en sus heridas? My friends, Mis amigos, whatever argument you provide cualquier argumento que usted provea will not stand. no se va a parar, It will not stand no se va a parar against the truth en contra de la that verdad Jesus que Jesús rose from the dead. se resucitó de entre los muertos. No. Well, Pastor, Bueno, pastor, what's your evidence ¿cuál es tu evidencia? that Jesus rose from the dead? Que Jesús sí se levantó de entre los muertos. Why do you believe it? ¿Por qué tú lo crees? I'll tell you. Le voy a decir. Number one, Número 1. I believe Jesus rose from the dead Yo creo que Jesús se levantó de entre los muertos. because I believe Jesus died on the cross Porque yo creo que Jesús murió en la cruz for our sins. por nuestro pecado. It is historically documented. Eso está documentado históricamente. So for those who say Jesus never even died on the cross, Así que para aquellos que dicen que Jesús nunca murió en la cruz, I want to tell you quiero decirles that Jesus que Jesús died murió and is documented. y está documentado. Here's my second reason Aquí está la segunda razón. that I believe Jesus rose from the dead. Que creo que Jesús se levantó de entre los muertos. Number two, Número 2. the tomb was empty La tumba estaba vacía on Sunday morning. el domingo en la mañana. Even the enemies of Jesus Aún los enemigos de Jesús
agreed with this fact están de acuerdo con este hecho, that the tomb was empty. que la tumba está vacía. They just invented lies Ellos solamente se inventaron mentiras to try to explain why it was empty. para poder explicar por qué estaba vacía. Why do you believe Jesus rose from the dead? ¿Por qué tú crees que Jesús se levantó de entre los What's muertos? your evidence? ¿Cuál es tu evidencia? Well, number 3, Bueno, número 3, Jesus appeared Jesús se le apareció to over 500 a más de eyewitnesses, 500 testigos oculares, many of whom were willing muchos de los cuales estaban dispuestos and even did y die, aún murieron testifying to the truth testificando la verdad that they saw Jesus risen from the de que dead. sí vieron a Jesús resucitar de los muertos. And these Y eyewitnesses estos testigos oculares even include people aún incluyen a personas who were skeptical que eran escépticos or persecutors of the church. o que eran perseguidores de la iglesia. But after seeing Pero Jesus después de ver a Jesús risen from the dead, levantarse de entre los muertos, they became some of the church greatest leaders. ellos se hicieron algunos de los líderes más importantes de la iglesia. So number 1, he died. Número 1, él murió. Number 2, the tomb was empty. Número 2, la tumba estaba vacía. Number 3, there's over 500 eyewitnesses that saw him. Número 3, hay más de 500 testigos oculares que lo vieron. And here's number 4, Y aquí está la número 4. the birth and growth El nacimiento y el crecimiento of Christianity, del cristianismo, which began in the very city lo cual empezó en la misma ciudad that Jesus was en crucified. la que Jesús fue crucificada. Can you imagine? ¿Pueden In the imaginarse? same city En la misma ciudad that they killed Jesus, en la que mataron a Jesús, all his enemies needed to do todo lo que sus enemigos tenían que hacer in order to stop Christianity para parar el cristianismo was provide the body of Jesus. era proveer el cuerpo de Jesús. That would have stopped Christianity immediately. Eso hubiese parado el cristianismo ahí mismo. Hey, there's these disciples Ahí están estos discípulos saying that this Jesus diciendo que este Jesús rose from the se dead. levantó de entre los muertos. Oh, really? ¿Oh, de verdad? Okay, can you guys open that tomb? Bueno, ¿pueden abrir esa tumba? Can you take out that body? Saquen ese cuerpo. Can you show that he has the nails in his hands and in his feet? Muéstrenle a todos que tienen los clavos en sus manos y en sus pies. That he has a cut through his side? Que tiene un cortado aquí en su costado. There it goes. Ahí está. Whoever wants to believe that Jesus rose from the dead El que quiera creer que Jesús se levantó de entre los while muertos, his body is in the tomb, bueno, su cuerpo está en la tumba. then you need help. Entonces usted necesita ayuda. That's all they needed to do. Eso era todo lo que ellos necesitaban hacer. But they couldn't do it. Pero no pudieron hacerlo. And Y Christianity el cristianismo exploded explotó from the same place desde ese mismo lugar that they killed and que lo crucified mataron y crucificaron Jesus Christ. a Jesús. I want to conclude Quiero concluir with the same question con la misma pregunta that I made earlier. que hice más temprano. To all the friends and family A todos los amigos y nuestros familiares who are listening today, que nos están escuchando hoy, do you believe ¿crees tú that Jesus is the Lord God que Jesús es el Señor Dios and that he has risen from the dead? y que Él se ha levantado de entre los muertos? If you don't, Si no lo haces, why don't you? si no crees, ¿por qué no lo crees? What is your evidence? ¿Cuál es tu evidencia? And if you do, Y si sí crees, then what will you do about it? entonces ¿qué vas a hacer con esa información? When will you repent of your sins ¿Cuándo te vas a arrepentir de tus pecados and put your faith in the risen Lord? y poner tu fe en el Señor resucitado? Jesus, If Jesus rose from the dead, si Jesús se levantó de entre los muertos, then that means that he lives today entonces eso significa que Él vive hoy and he can forgive you of your y Él sins. puede perdonarte de tus pecados. He can heal you of your Él diseases puede sanarte de tus and he enfermedades can free you from your y Él demons. puede libertarte de tus demonios. Acts 4 verse 12 says, Hechos 4:12 dice, and there is salvation in no one else. y en ningún otro hay salvación, For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. And so I make a call Así que hago un llamado
to those who have not given their life to Jesus. aquellos que no le han dado su vida a Jesús. And it's the same call that Jesus made Y es el mismo llamado que Jesús hizo when he was on the earth. cuando estaba en la tierra. And this is the invitation. Y esta es la invitación. Repent Arrepiéntense and believe the gospel. y crean el Evangelio. Repent of your sins Arrepiéntense de sus and pecados put your faith in Jesus y Christ. pongan su fe en Jesucristo.